Oye, sí, reproduce el podcast Lab Digital de El Economista. Aquí tienes el más reciente episodio de Lab Digital de El Economista. El Economista Podcast. Bienvenidos a Lab Digital, donde exploraremos a fondo el fascinante mundo de la mercadotecnia digital, ecosistemas digitales y las redes sociales. Soy Iván Quesada y junto a mi compañera Itzayana Ríos, con cada episodio nos sumergiremos en las últimas tendencias, estrategias innovadoras y herramientas esenciales que están revolucionando la forma en la que nos conectamos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Lab Digital. ¿Cómo estás, Itza? Hola, ¿qué tal, Iván? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues hoy vamos a hablar de un tema relativamente nuevo que está marcando un antes y un después en el mundo de la publicidad digital. Se trata de la Connected TV o también conocida como CTV. Este nuevo concepto que representa una nueva frontera de marketing digital y está cambiando la forma en que las empresas se conectan con los consumidores. Así es, Iván. Mientras más personas eligen contenido bajo demanda y plataforma de streaming, la CTV está tomando el lugar de la televisión tradicional, pero con una diferencia importante. Permite a los anunciantes llegar a sus audiencias de una manera mucho más precisa y medible. Y hoy vamos a aprender cómo funciona, cuáles son sus ventajas y qué pueden esperar las marcas que aún no han explorado esta nueva herramienta de publicidad. Así es, y bueno, pues la verdad es que nos vestimos de manteles largos precisamente para poder entender este concepto. Nos dimos a la tarea de invitar a una experta en la materia. Démosle la bienvenida a Antonella Camelione, vicepresidenta de Ingresos para América Latina en Quibi, una AdTech especializada en servicios de Connected TV. ¿Cómo estás, Antonella? Bienvenida. Hola, chicos, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Acá llegué para hablar un poquito de Connected TV y todo este nuevo mundo de lo que es la nueva televisión y la evolución de la tele. Así que un placer. Oye, pues muchísimas gracias y pues sabemos que esta es materia de tu día a día, por eso nos dimos pues a la tarea de poderte invitar y que le hablaras a nuestras audiencias en torno a este tema. Y bueno, entrando en materia, el concepto de CTV últimamente ha estado tomando mucha fuerza. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es y con un lenguaje, digamos, que podamos entender cualquier usuario que no estemos inmersos en el marketing digital? Totalmente. Yo siempre digo lo mismo, Connected TV es una evolución. Nosotros venimos acostumbrados a generar evoluciones de medios offline a medios digitales, ¿no? Como por ejemplo pasó con la radio, de hecho, ¿no? A todo lo que es la evolución del podcast, que es justamente lo que estamos acá, a la evolución del audio en streaming. Bueno, con televisión pasó exactamente lo mismo. De lo que es la televisión tradicional, que por supuesto sigue existiendo, esa tele evoluciona porque en definitiva cambia la forma de consumir televisión del usuario. O sea, los que cambiamos somos nosotros, ¿no? Como usuarios. En cómo estamos consumiendo esos contenidos, por lo tanto surge Connected TV, que es esa evolución de la televisión tradicional. ¿Qué significa? Son todas esas aplicaciones que nosotros consumimos en la televisión. Vieron que hoy podemos bajar Netflix, que hoy podemos bajar HBO, que hoy podemos bajar ViX, Pluto. Algunas son obviamente con suscripciones pagas, otras son gratuitas, pero en todas compartimos lo mismo, que es el poder consumir contenido cuando nosotros queramos hacerlo, ¿no? Pues lo ponemos a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana, en el horario que nosotros queramos, elegimos esa novela, esa serie, esa película, ese noticiero, lo que queramos y podemos consumirlo. Eso a grandes rasgos es lo que es Connected TV y esa evolución en la que nosotros elegimos el contenido dentro de aplicaciones, ¿no? Que pueden ser, como decía recién, gratuitas o de pago. De acuerdo. Oye, Antonella, sabemos que cuentas con más de 2 años de experiencia en el campo del marketing y las estrategias comerciales. Para la audiencia que te conozca un poco más, platícanos cómo te iniciaste en el mundo del marketing digital y cómo llegaste a Quibi. Buenísimo. Bueno, sí, fue hace ya, Dios, la edad, cómo pasa, ¿no? El tiempo, tremendo. Eres muy joven, no te preocupes. No, chicos, no, son las cremas que me pongo. No, fue hace bastante ya, sí, yo creo que hace 14 años que empecé en este mundo, en una agencia de medios, en realidad, que hoy trabajamos muchísimo con agencias de medios y agencias creativas. Empecé como planificadora, estaba planificando todo empecé como lo que era una ejecutiva dentro de los equipos, que hoy sigue funcionando de la misma manera. Después fui pasando por planificadora, planificaba todo lo que tiene que ver con televisión offline en su momento.
digital era, hace 14 años, un porcentual mínimo de un plan de medios, muy chiquitito. Entonces la verdad es que ni le daba como mucha atención a digital en ese momento. Después me fui a empresas como IMS, ¿no? En donde trabajaba para Twitter en Argentina en ese momento, porque si no se dieron cuenta soy argentina, vivo en México, un dato pero adicional. Sí, un dato adicional. Así que nada, empecé también trabajando para Twitter. Creo que ahí fue donde más aprendí toda la parte de estrategia de marketing, ¿no? El sentarte con un cliente en la misma mesa a entender cuál es esa necesidad del cliente, ¿no? Al entender realmente el brief y preparar según soluciones más adaptadas según para ese cliente. Creo que Twitter en IMS me lo dio muchísimo. Después pasé por creaciones como por ejemplo T-Connection y Greenit, que son empresas de restaurantes, marcas propias en Argentina también. Y después fui evolucionando, pasé por Headway, que es otra empresa digital, que es la que me termina trayendo a México. Ahí ya me empiezo a meter ya desde Twitter en todo lo que era video, ¿no? Más que nada, y ahí empieza un poco mi experiencia en video digital, que en definitiva, si bien Connected TV, por supuesto, es otro tipo de video, mucho más premium, pantalla grande, cantidad de píxeles mayores, no deja de ser multimedia, ¿no? No deja de ser video también, entonces sí, esa experiencia me ayudó muchísimo. Y bueno, me vine para México y también trabajé en Tits, que también es otra empresa dentro, bueno, ya es global Tits, por supuesto, en donde también aprendí muchísimo de video. Y bueno, terminé en Quibi después, que es mi empresa actual, en donde ya me metí de lleno al mundo de Connected TV. Ya dejé un poco, no dejé en realidad el video digital, pero bueno, pasé a un video un poco distinto, que es el de la pantalla grande. Muy bien. Oye, y en cuanto al marketing digital, ¿cuáles crees que sean las principales ventajas que ofrece la CTV frente a otras plataformas de publicidad como redes sociales o la televisión en línea? Bueno, yo creo que el primer punto de eso es que es una evolución, como decía recién hace un ratito, de la tele, que sigue usando el mismo aparato, ¿no? O sea, para entenderlo, seguimos usando la tele. Y la realidad es que dentro de digital, comparativamente creo que con la tele no hay comparación, ¿no? O sea, hoy podemos ver publicidad en mobile en donde obviamente la cantidad de píxeles, o sea, la cantidad del tamaño de la publicidad que vemos en ese video desde nuestro celular es mucho más chiquita a cuando prendemos la tele y vemos obviamente una pantalla grande. Y creo que además de eso, otro segundo gran punto que trae Connected TV es el poder que tiene el usuario frente a la elección, ¿no? En mobile, como decía recién, y comparo con mobile, perdón, no porque mobile no sea relevante, mobile es una estrategia fundamental de los planes digitales. Claro. Simplemente lo que hago es, de alguna manera, es entender cómo Connected TV viene a complementar, como me decías recién, con puntos positivos a los planes, y lo que tiene justamente es eso, ¿no? Que el usuario ya no es que está navegando en un sitio y se encuentra con una publicidad, sino que el usuario elige el momento, el lugar y el contenido que quiere ver. Y eso lo que favorece mucho es la atención del usuario sobre esa publicidad, ¿no? Que capaz que si vamos en el metro o si vamos en el carro, ¿no? Y vamos hacia nuestro trabajo, estamos viendo una nota y de golpe nos sale una publicidad, nuestra atención puede disminuir un poquito, depende del momento y en el contexto en el que estemos. Uh-huh. En la tele, en Connected TV, cuando nosotros prendemos la tele, ¿no? Nosotros decimos, este va a ser mi momento de relax, de decir, terminé de trabajar o estoy de vacaciones y me quiero ver una serie, entonces mi atención en ese momento es algo que yo elegí, es el momento que yo elegí de ocio pleno y la atención obviamente va para arriba, ¿no? Incrementa. Entonces creo que ese es el segundo gran punto que en los planes de marketing obviamente incrementa mucho cuando querés llegar a una audiencia particular y querés que ese usuario, por supuesto, después de haber producido un ad, cuando obviamente generás muchísimas métricas, porque obviamente vamos a decir a la audiencia que cada publicidad que uno ve como usuario está medida, ¿no? O sea, entonces todas esas métricas y todo obviamente favorecen cuando decís el usuario me está prestando atención, ¿no? Está viendo lo que realmente le quiero mostrar. Claro, y bueno, justo mencionabas que como parte de tu trayectoria en Twitter, antes Twitter, ahora X, te tocaba precisamente entender al consumidor, o sea, saber sus hábitos, etcétera. Y en este sentido, pues, ¿qué has notado que ha cambiado de cuando no estaba en tendencia, en boga este tema de la televisión, del Connected TV, hasta el día de hoy, que bueno, pues ya está por todos lados, con un dispositivo móvil o con cualquier aparato electrónico ya puedes ver la televisión, cuando
Entonces era casi un ritual entre la familia que se sentaba a tal hora y esperaba precisamente el programa que estaba en la guía, ¿no? de programación. Sí, totalmente. Y yo creo que lo que más cambió es el poder de la segmentación que tenemos hoy en las pautas publicitarias, ¿no? En ese momento, y hablo de Twitter porque para mí toda la vida fue Twitter y bueno, me cuesta cambiar el nombre, sí. Pero la realidad es que en ese momento, si bien por supuesto había una segmentación y todo, eran segmentaciones más generalistas. Hoy en día, y lo hablo para Connected TV, pero creo que pasó a nivel digital, las segmentaciones empezaron obviamente a ser más precisas, ¿no? Entonces, cuando yo como marca digo, bueno, quiero llegar a la persona o a la madre que fue mamá hace 4 meses y necesita comprar pañales, ¿no? Realmente es mucho más segmentado a lo que decir, bueno, puedo llegar a esta persona y puedo saber que esta es una madre que acaba de tener a su hijo y que está buscando pañales y que realmente le estoy llegando en el contexto y en el momento preciso, ¿no? Y en Connected TV pasa muchísimo eso. Pensemos que de hecho nosotros podemos saber, voy a hablar algo técnico, pero cuál es el IP, o sea, cuál es el código exacto de cada uno de los televisores a los que nosotros estamos llegando. Entonces realmente podemos entender quién está por detrás, cuál es el hábito de consumo de esa persona y le podemos ofrecer al anunciante, que es en definitiva lo que hacemos desde Quibi, una solución mucho más precisa que es decir, bueno, cuál es tu segmentación, cuál es tu audiencia, a quiénes querés llegar, quiénes querés que te vean, y lo que haces en definitiva es no desperdiciar, ¿no? Comunicación, porque en definitiva antes cuando no segmentábamos tanto, impactábamos a cualquier persona. Y a veces en malas segmentaciones nos sigue pasando en digital, ¿no? Que decimos, no, estamos viendo una publicidad de pañales y yo no tengo ningún bebé, ¿por qué me llega esto? Claro. Bueno, hoy en día eso evolucionó muchísimo. Nosotros desde Quibi, de hecho, hemos creado una cápsula interna que se llama Track TV, que tiene que ver con el traqueo de los usuarios. Cómo podemos traquear a esos usuarios que están viendo la publicidad y que sabemos que es esa persona precisa a la que queremos realmente llegar. Oye, me surge una duda con lo que acabas de mencionar. Cuando sabemos que vamos a publicidad mobile o a publicidad en redes sociales, sabemos exactamente a quién llegarle, ¿no? Porque, o sea, un celular no lo compartes con nadie, usualmente. Exacto. Pero en el caso de la televisión, si tenemos una televisión en la sala, ¿no? O en la recámara, y que quizás si tenemos hijos, el hijo ve la televisión ahí, ¿cómo sabes exactamente a qué usuario? Citando el ejemplo de los pañales. Si tenemos el niño de 10 años que está viendo la tele, no le vas a mostrar los anuncios de pañales, aunque sea la televisión que está viendo la mamá. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cuál es como la magia para saber exactamente cuál es el usuario? Es una excelente pregunta y creo que es uno de los grandes desafíos de la tele, ¿no? Y ya acá ni siquiera hablo de Connected TV, voy a hablar de la tele porque decía hace un ratito que esta evolución lo que hizo fue mantener el mismo aparato, ¿no? Que no pasó, por ejemplo, en radio. En radio antes usábamos un aparato que hoy en día es muy distinto, ¿no? Y usamos marcas como, bueno, aplicaciones en el celular para escuchar audio. En este caso la evolución mantiene el mismo aparato, ¿no? Que es la tele. Y lo que acabas de decir es un gran desafío que tiene la tele de por sí, en pros y en contra. Cuando nosotros segmentamos podemos saber que en esa casa está esa mamá que busca pañales, ¿sí? Ahora, lo que no podemos armar hoy en día en Connected TV es decir, solamente le voy a llegar a ella. ¿Por qué? Por el gran pro que tiene y el beneficio que tiene desde años la televisión, que es el famoso reach, el famoso alcance. ¿Por qué una marca va a elegir tele al momento de generar un lanzamiento de producto, al momento de dar a conocer un producto nuevo? Porque no hay otro medio como la tele que genere masivamente alcance. Y eso la tele no lo pierde. Entonces siempre explicamos lo mismo. Cuando hablamos de Connected TV tenemos que seguir entendiendo que hablamos de televisión y que ese gran poder que tiene la tele es llegar masivamente a la gente, ¿no? Entonces lo que hacemos ahí es, sabemos que en esa casa seguramente impactó a la mamá, pero probablemente esa mamá estaba con su marido. De hecho, en estudios realmente hoy conocemos, ¿no? Métricas en las que en promedio, por ejemplo, en México, el mayor promedio hoy de las casas es que vivan 4 personas, ¿no? Y capaz que por hogar uno tiene 1, 2 televisores, no tenemos 4 televisores, 1 por usuario. Entonces, es un poco conflictivo porque no vas a llegar exactamente a esa persona y nada más, sino que vas a impactar a un otro, pero bueno, positivamente
ese mismo impacto al que llegaste a otra persona te salió más barato como marca, porque vos pagaste un impacto. Y ese impacto, lo que hace la tele, y vuelvo al mismo punto, es generar mayor audiencia, o sea, generar mayores impactos, ¿no? Entonces pagaste una vez y llegaste a 4 personas. Entonces muchas veces lo que tenemos que pensar cuando planificamos tele es que sean campañas que tengan que ver con que queramos realmente llegar a mucha gente, ¿no? Que queramos llegar a nuestra audiencia, pero que también ese impacto al de al lado, en definitiva, genere posicionamiento de marca en la cabeza y en el top of mind de la persona de al lado, y yo no pagué por eso, pagué solo un impacto, ¿no? Justo, digo, se me vino a la mente un poquito con el ejemplo que nos das, el famoso pass along, ¿no? Que era como dato que te daban las revistas o los periódicos en tema editorial, que pues la gente que no estaba considerada que compró la revista, pero que pues la dejó en la mesa y el pass along era de 7 personas que la ojearon, ¿no? Es un poquito el fenómeno que sucede con CTV, bueno, con el tema de la televisión, ¿no? Totalmente, 100% es así, sobre todo en programas que son, digamos, que tienen audiencias muy amplias, ¿no? Porque, por ejemplo, tal cual como vos comentás con las revistas, capaz que hay revistas que son más masivas, ¿no? Por ejemplo, de entretenimientos, que decimos, bueno, cualquiera la puede llegar a comprar o ojear. No la compré, pero la terminé ojeando. Pero bueno, capaz que hay algunas revistas que son de nichos más específicos, ¿no? Deportivas, o no sé, para la mujer o para el hombre. En CTV y en tele lo que tenés es que también tenés programas muy específicos, a los que obviamente si querés ir a una categoría muy específica podés segmentarla y podés decir yo quiero ir solamente a categoría deportes, pero también tenés programas que son muy masivos, que están hechos para la tele, específicamente a propósito porque sabés que vas a llegar a todo el mundo y es lo que querés como programa, ¿no? Claro. Oye, tengo una pregunta respecto a la publicidad en específico. ¿Cómo lo ve el usuario? O sea, estamos acostumbrados a que si tenemos la suscripción de Netflix, que es lo más común, pues no ves anuncios casi de otras marcas, nada más ves solamente el contenido de las series y otros. Si ves Pluto TV, ahí sí tenemos anuncio de marcas. ¿Cómo se ve Connected TV? ¿Más como Pluto TV, como Mercado Play? Cuéntanos. Mira, es una buena pregunta. La realidad es que hoy Connected TV se divide en distintos brazos, pero si lo tengo que hacer simple, lo dividiría en 2 o hasta en 3 canales grandes. Uno tiene que ver todo lo que es suscripción, ¿no? De pago. Por ejemplo, Netflix vos tenés que pagar, HBO tenés que pagar, ¿no? Amazon Prime tenés que pagar. Por otro lado tenés todo lo que es gratuito, Pluto, ViX, vos no tenés que pagar necesariamente para llegar a un contenido específico. Vos podés verlo. Internamente podés tener que pagar algunas suscripciones para un contenido concreto, pero vos podés acceder al contenido sin pagarlo. Y por otro lado está lo que son los canales digitales o los famosos fast channels, que son los que están dentro de una aplicación. Por ejemplo, Samsung Ads, que vos te compras un televisor Samsung, viene ya con una aplicación instalada que es Samsung Ads, y cuando vos ingresas a esa aplicación, literalmente con el control empezás a hacer zapping, ¿no? Como si estuvieses cambiando, y es televisión en vivo, es realmente en vivo. La diferencia entre una y otra, creo que justo Netflix, no puedo hablar de Netflix particularmente, pero creo que Netflix, no sé si es justo el ejemplo típico, porque Netflix lo que hizo fue crear un canal nuevo de suscripción más barato para que vos veas publicidad. Es decir, si vos hoy tenés un modelo de suscripción que ya venías pagando, el del medio, nunca vas a ver una publicidad, jamás en la vida. Tenés que bajarte de nivel, que es raro que lo hagamos, ¿no? O sea, sí, realmente claro, como usuario es raro que bajemos de nivel. Sí. Creo que ellos lo hicieron, repito, no puedo hablar por ellos, pero entiendo que ellos lo terminaron haciendo para ganar una mayor cantidad de usuarios nuevos dentro de la aplicación, pero es raro verlo. Ahora, en otro tipo de plataformas que son de suscripción, por ejemplo, tanto de suscripción como no suscripción, te diría que en ambos, cuando vos ya sabés que vas a acceder a publicidad, porque estás pagando el modelo probablemente más barato, en algunos hoy en día hasta creo que pagás el más caro y seguís teniendo publicidades, lo que va a aparecer, como vas a ver la publicidad es cuando vos elegís la película, por poner un ejemplo concreto, digo, bueno, a ver, hoy voy a ver esta película, pongo play, lo más probable, hay algo que se llama pre-roll en Connected TV, que es que los primeros 15 segundos, ponele 15, 30 segundos antes de que empiece la película, van a ser publicitarios. Entonces, probablemente en esos pocos segunditos anteriores me salga una publicidad de 3 clientes distintos, no más, ¿no? De 3 marcas distintas. En algunos modelos que no son de suscripción, por ejemplo ViX,
pueden salir exactamente con ese pre-roll, o sea, al inicio, y también lo que puede pasar es que vos estás viendo una serie y en la mitad de la serie, es algo que se llama mid-roll, en la mitad de la serie, así como si fuese un corte comercial en la televisión abierta, en la mitad de la serie nos puede salir una publicidad. Entonces cualquiera de las dos pueden llegar a funcionar según la plataforma, ¿no? El modelo de la plataforma. Oye, Antonella, y precisamente digo, ahorita nos explicaste un poco el pre-roll y el mid-roll, pero ¿qué otros datos podrían, o a través de qué datos ustedes miden y pueden segmentar precisamente a los usuarios en CTV? Buenísimo, mira, te les contaba recién, dentro de la segmentación nosotros tenemos una cápsula, por ejemplo, que se llama Track TV, que podemos segmentar por infinidades la realidad de cosas. Podemos segmentar de forma contextual, por ejemplo, si el cliente nos dice, mira, quiero solamente salir en contenido de deportes, ¿no? Lo puede hacer, en contenido de lifestyle, el contenido de lo que quieran. Solamente lo que va a hacer es salir en ese contenido. No importa quién me esté viendo, lo importante es salir en ese momento. Para poner ejemplos concretos, si hay una marca deportiva, ¿no? que quiere salir en contenido de deporte, lo que va a buscar es salir en contenidos de partidos de tenis, no sé, partidos de fútbol, ¿no? Entonces no importa si está viendo en ese momento Antonella, cuál es el usuario, si a mí de hecho, yo como usuaria me importa el deporte o no. Lo que me importa es que en ese momento estoy consumiendo deportes y voy a ver una marca deportiva en el medio, ¿no? Por otro lado también tenemos segmentación, como les comentaba recién, que es la más típica, que es la demográfica, ¿no? Que es, quiero llegar a hombres y mujeres de tal edad, que tengan niños o que estén interesados en determinada categoría o determinado interés particular. Eso lo podemos segmentar también sin problema. Tenemos otro modelo de segmentación que es bastante más específico. Hay dos que son bastante más específicos. Uno que tiene que ver ya con lo que nosotros llamamos performance, ¿no? El poder medir qué hace el usuario después de ver esa publicidad. Entonces lo que hacemos dentro de esta cápsula de Track TV es impactamos al usuario en el día 1, abrimos una ventana posterior a ese impacto de 0 a 7 días más o menos, y lo que hacemos es, pegando un píxel en la web del cliente, ¿no? Entendemos si ese usuario posterior a ver esa publicidad en la televisión, en Connect TV, se terminó metiendo a la web y generó algún tipo de compra, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque en la televisión imaginémonos que nosotros como usuarios, si nos sale una publicidad de una marca en la que nos dice hay promoción de vuelos aéreos 500 pesos a Acapulco, es muy difícil que yo frene la película que estoy viendo para decir voy a sacar el pasaje a Acapulco, ¿no? Claro. Es medio raro. Sí. Que diferente sea en mobile. En mobile, en el celular sí, capaz que hago clic y me redirige a un lado y ahí empiezo a ver. Pero viendo un contenido es difícil. Entonces lo que nosotros justamente buscamos mostrarle al cliente es que posterior a ese impacto, ¿qué hizo el usuario? Dijo, bueno, no lo voy a hacer ahora, pero se lo quedó pensando, terminó entrando a los 3 días, ¿no? En Google Search, buscó Acapulcos de tal marca y terminó entrando o directamente a la web y terminó generando la compra. Entonces nosotros consideramos que eso se puede llegar a dar en un lapso de 0 a 7 días posterior al impacto, no más, y eso obviamente lo podemos medir sin ningún problema. Y ya entrando en un poquito más de detalle, tenemos muchas mediciones. Otra cosa que hacemos, por ejemplo, tenemos muchos estudios, ¿no? Dentro de Connected TV. Entonces tenemos los famosos Brand Lift, en donde en los Brand Lift nosotros generamos 2 grupos, uno que va a estar, son paneles, no se mide sobre la campaña completa, sí sobre panelistas, pero sí se miden, por ejemplo, un grupo que esté expuesto a la campaña y un grupo que no esté expuesto a la campaña. Entonces a ambos grupos se le hacen preguntas, ¿no? Ya sea de lo que quiera realmente el cliente medir. Puede ser que el cliente quiera medir posicionamiento de marca, o asociación de mensaje, o intención de compra. Puede haber muchos objetivos que el cliente quiera medir. Entonces, en base a eso, a ambos grupos les hacemos las mismas preguntas, ¿no? Le decimos, por ejemplo, en asociación de mensaje sería este eslogan, ¿no? Esta bajada de marca que es Juntos y Unidos, estoy inventando. ¿Con quién la asociás? ¿No? Y le ponemos 3, 4 marcas competidoras. Entonces los usuarios empiezan a responder. ¿Qué esperaríamos? Es que las personas que estuvieron expuestas a la campaña respondan más, respondan la marca que pagó ese estudio, por supuesto, y que pagó la campaña, más que otro competidor.
Puede pasar igual que pase algo distinto, pero es súper valioso saberlo para el cliente porque ahí hay un problema de mensaje, probablemente, ¿no? Tenemos que cambiar la creatividad, hay algo que no estamos explicando bien y que lo queremos medir en la creatividad. Entonces, esos estudios también son súper válidos y tenemos también estudios de atención que podemos medir la atención del usuario en panelistas también frente a una publicidad de Connected TV y también otro que tenemos de incrementalidad de reach. O sea, cómo Connected TV con Quibi particularmente, o puede ser por fuera, la verdad es que esto es hacia el cliente, no es tanto hacia Quibi, cómo Connected TV puede sumar puntos, ¿no?, de alcance a determinada cantidad de usuarios sobre todo el resto de medios, por ejemplo, o la televisión abierta incluso. A ver, tengo ahí una duda, porque, bueno, dedicándonos al marketing digital, sabemos que cuando creas una publicidad, ya sea en mobile o en computadora, y visita, o sea, después de ver el impacto publicitario, ya sea video, ya sea banner, y se va el usuario al sitio web, aunque sea mucho tiempo después, podemos poner, como dices, un código, o podemos poner una UTM, que también es un pedazo de código, y sabemos exactamente que ese usuario vino por nuestra campaña. Pero en el caso de Connected TV, si estoy viendo en la tele, ¿no?, y estoy viendo un anuncio de leche de vaca X, y cómo sabes, o sea, a nivel técnico, que yo soy esa persona que después me metí al sitio web o a las redes sociales. Qué excelente pregunta, y hay que tenerle un miedo a digital porque estamos todos traqueados por todos lados, ¿no? Es Un como, mundo nos vigila. Sí, nos vigilan totalmente. Exacto, nosotros tenemos una tecnología en el medio que lo que hace va a matchar, o sea, va a Concibir. Exactamente, a concibir que el usuario es el mismo, porque lo que va a hacer es recolectar toda la información de la tele y toda la información de esa web por el tag que pusimos, ¿no? Por ese código que decías recién. Entonces, lo que va a interpretar, por ejemplo, les digo algunas métricas puntuales, son muchísimas las que tienen que ser iguales para decir este es el mismo usuario, pero lo que va a, por ejemplo, a concebir es que ambos dispositivos, tanto la televisión, acordémonos que hoy la tele en el 90% de los casos es Smart TV, está conectada a una red de Wi-Fi. Entonces lo que va a interpretar es esta televisión, ¿no?, como nosotros decimos en este mundo, este device, está conectado a la misma red Wi-Fi que esta computadora, ¿no? Entonces esa es una de las primeras cosas. La geolocalización, el IP, dónde está situado, ¿no? Todo eso se machea información y se dice, efectivamente es el mismo usuario, ¿no? Es como que esa tecnología trae la información de ese código y trae la información del televisor en donde fue el impacto y dice, este es el mismo usuario. Sí, porque cuando teníamos medios no digitales eso no pasaba. Exacto. O sea, tú podías ir en la calle y veías un espectacular y quizás te llamaba la atención y después llamabas a ese negocio. Entonces no sabías que esa misma persona que vio el espectacular pues hizo la llamada, ¿no? Totalmente, sin duda, sin duda. Con digital nos vino a facilitar un poco y a complejizar un poco la vida al mismo tiempo. Sí, pero que la gente no se asuste, ¿no? Que no se asuste la gente, que esto es para bien, exacto. Y de pronto justo nos hablabas que hay incluso estudios como del nivel de atención de las personas, pero cuéntanos cuáles son esas métricas claves y específicas para que las marcas que deciden pues invertir en este tipo de publicidad puedan medir pues el éxito de sus campañas, por ejemplo. Mira, yo creo que hay varios, realmente, en una campaña, vamos a hablar de una campaña tipo y una campaña por la cual muchos clientes eligen hacer Connected TV, que en la mayoría de los casos, no voy a poner un porcentual porque no lo sé, pero en la mayoría realmente de los casos que hoy tenemos, tiene que ver con el querer generar mayor alcance, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Generar el poder llegar a mayor cantidad de gente y que esas personas no estén repetidas, ¿no? Porque una de las cosas y uno de los desafíos grandes de digital es justamente la diversificación que hoy tenemos de los usuarios, ¿no? Hoy estamos en 50 cosas al mismo tiempo, estamos en la web, estamos en el teléfono, en Connected TV, en distintas aplicaciones, y tenemos que lograr decir, bueno, llegué a esta persona, ¿no? Y no llegué a esa persona 5 veces por 5 medios distintos. Entonces creo que las principales métricas que medimos hoy es la cantidad de impresiones, lo que llamamos impresiones en digital, que tiene que ver con la cantidad de veces que salió el anuncio, y el BTR, ¿no? Creo que el BTR es la cantidad, o sea, del video al 100%, pongámosle que un video dura 15 segundos, es si ese usuario vio los 15 segundos, o vio 14, o vio 13, o vio 10, o vio 2, ¿no? Eso es lo que marca el view to rate, sería, ¿no? La métrica. Ese BTR es lo que nosotros queremos lograr, es que siempre sea el 100%. La realidad es que Connected TV
lo que viene a hacer a digital es también traerle beneficios en ese sentido, porque en el celular, con una pantalla mucho más chiquita y con mucha más distracción, la realidad de ese BTR, ¿no?, es mucho menor, ¿no? Será en un buen BTR hoy puede ser de un 70%, ¿no? Okay. Pero la realidad es que el usuario empieza a hacer lo que llamamos hoy scrollear, ¿no? Empieza a ir para abajo, y capaz que vio los primeros 3-4 segundos y ya después no vio más. El ecosistema de Connected TV es muy bueno para esa métrica, porque la realidad es que hoy podemos hacer zapping sin ninguna duda, puede haber una publicidad y podemos cambiar de canal. Entonces vimos, ¿no?, esos 30 segundos o 15 segundos los vimos a 10 segundos si hicimos zapping en el medio. Se nos puede cortar la luz, podemos apagar la tele, pero no son tantas las cosas que pueden pasar, y la realidad es que naturalmente nosotros como usuarios hace años que estamos acostumbrados a ver tele sin darle el skip a la publicidad, ¿no? O sea, sin apretar el saltear publicidad. Uh-huh. Entonces, naturalmente el usuario en un ecosistema de televisión está mucho más acostumbrado a ver la publicidad al 100%, porque es natural para nosotros. Estamos acostumbrados al corte comercial, estamos acostumbrados al ya venimos, a la siguiente tanda, desde lo que es la tele tradicional. Entonces, la realidad es que las métricas de BTR, que es algo que los clientes buscan mucho, con Connected TV aumentan a más del 92%, mucho más del 92%. Hemos llegado, por supuesto, a veces me dicen, ¿por qué no el 100%? Por estas cositas, ¿no? Claro. De que a veces puede pasar que haya zapping, ¿no? Y que cambiemos de canal en el medio y no siempre queremos ser realistas, pero a más del 92% seguro. Muy bien. Oye, en el caso de las empresas de Latinoamérica que están considerando sumarse a CTV, ¿qué consejo les darías para iniciar sus primeras campañas? Porque actualmente pienso en este tipo de publicidad y me vienen marcas internacionales, ¿no?, globales. Pero supongamos empresas mexicanas que quieran anunciarse ahí, ¿qué les aconsejas? Y yo creo que lo fundamental es crear primero un plan, ¿no? El entender qué vamos a medir con Connected TV, en hacerlo no solamente para probar un medio nuevo, sino para entender que es un medio que va a tener muchos beneficios y que nada, y entender eso, qué nos va a traer ese mayor BTR, qué estudios podemos hacer en Connected TV, a qué segmentación vamos a llegar, cuál es el reach incremental sobre lo que hoy estoy haciendo, si es que esa marca está haciendo. Las grandes generalmente hacen televisión tradicional, entonces cuánta incrementalidad nos va a traer, ¿no?, en nuestros planes de medios poder generar Connected TV. Pero realmente, sin duda, si hoy tengo que soy obviamente, por supuesto, trabajo en esto y creo mucho, pero porque también vemos muchas tendencias alrededor de Latinoamérica. Si nos vamos a Estados Unidos y hablamos de Connected TV, se nos ríen en la cara porque Connected TV ya es hace años que ya funciona Connected TV, claro. Entonces acá es como que es un mundo que estamos recién empezando, pero en Estados Unidos van mucho más avanzados. Entonces, sin duda, nosotros en Quibi vemos mucho y nos basamos mucho en esas tendencias. Y sin duda sí diría, sentate, hacé el plan, hacelo ahora, estás un buen momento para empezar a hacerlo y para empezar a probar y aprender dentro de tu misma marca, porque dentro de 2 años más ya va a ser algo que, como estamos acostumbrados en digital, ya es parte de, ¿no? Y ya lo tenemos que hacer sí o sí, y tenemos que ponernos a ver ahora qué plan, qué vamos a medir, qué nos va a traer. Entonces sí estamos en un momento muy justo para empezar con eso ya. Y ahora que das estas recomendaciones, pues me surge la duda, ¿esta estrategia publicitaria es accesible en términos de costos para empresas que van o que tienen pocos presupuestos, o tu recomendación es para aquellas empresas que ya están, pues que cuentan con pues ahora sí que con un buen, una buena cantidad de inversión, vaya, en publicidad? Qué buen punto ese también. Mira, yo creo que Connected TV, así como, digamos, como hablamos de televisión es para todos, en realidad siempre la tele debería ser para todas las marcas. Lo que sucede es que en televisión abierta los costos son mucho mayores, ¿no? Estamos acostumbrados a que cuando una marca tiene que ir a pagar una publicidad, los costos por punto de rating suelen ser gigantes. Entonces creo que esa evolución, ¿no?, a digital, que es hoy Connected TV, abre una cantidad de puertas mucho mayor a toda aquella marca que por problemas de presupuestos, porque no tenían plata, porque no se podía, por lo que sea, no podían llegar a televisión abierta. Toda marca hoy puede comprar Connected TV. Para explicarlo rápidamente, Connected TV es un producto programático, que significa que sea programático, que se paga, se hace por medio de tecnologías, o sea, se compra por medio de tecnologías, y se paga por el famoso CPM, que es pagar por cada 1000 impresiones que sale la publicidad. O sea, el cliente paga ese CPM, que es cada 1000 veces que se imprime la publicidad en el programa,
o en los distintos programas, por supuesto, se paga un costo que es mucho menor al de televisión abierta, entonces realmente sí es mucho más accesible. Entonces sí es un nuevo formato que invita a todas las marcas a las que antes no podían llegar a la tele, que decían, no, tele ya es muy caro para mí, que hoy lo puedan hacer. Eso es la gran ventaja del marketing digital, ¿no? Totalmente. Siempre lo mencionamos, que antes la publicidad para pymes o para pequeñas empresas estaba muy reducida a unos cuantos medios y ahora lo digital lo ha venido a democratizar. Exacto. Y también tenía otra duda ahorita que justo abordabas el tema que en Estados Unidos pues van ya un paso más adelante. ¿Cuáles son esas prácticas que ellos ya hacen o bien que son tendencias que se vislumbran? Porque entiendo también que son como pues mercados bien diferentes, ¿no? Estados Unidos, Latinoamérica, pero ¿cuáles son esas tendencias y quizá esos próximos pasos de la CTV a futuro que ustedes identifican? Mira, y qué bueno que me lo preguntás porque creo que en Quibi realmente estamos yendo hacia allá y hacia allá es el año que viene, literalmente. Pues ya muchos proyectos que hoy tenemos con respecto a eso. De hecho, el CEO de la empresa es norteamericano, entonces él viene de ese mundo, ¿no? Yo lo primero que te podría decir es todo lo que tiene que ver con branding content, ¿no? O sea, lo que hoy llamamos branding content. Esa creación de contenido exclusivamente para Connected TV, ¿no? Que hoy no existe. Hoy es un video que en definitiva la marca adapta, que lo tenía hecho o lo produjo para su, no sé, ni siquiera para televisión, para, por ejemplo, digital, y terminan adaptándolo ese video de 15 segundos. Todo lo que tiene que ver con branding content, o sea, generar una cápsula para ese cliente en particular que sea exclusiva. Todo lo que tiene que ver con sponsorships, o sea, que no sea solamente una cápsula, que sea que en un programa vos particular puedas decir, bueno, esto está sponsoreado por determinada marca y que vos crees como medio ese sponsorship para la marca. Creo que son tendencias que en Estados Unidos ya van bastante más adelante y nosotros queremos ir hacia allá. Y todo eso, como un tercer gran punto, sumado a los canales digitales, hoy todavía en Latinoamérica estamos recién avanzando con esto de los canales en vivo digitales, porque en definitiva si hoy entran esos canales de Samsung, por ejemplo TV, LG Channels, es como consumir televisión abierta. La única diferencia es que estás conectado a Wi-Fi, ¿no? Uh-huh. Pero vos elegís el noticiero, elegís las películas, elegís lo que vos quieras en vivo. Uh-huh. Entonces, nosotros también estamos trabajando mucho en la producción de canales propios, de hecho, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos un propio Fast Channel y podemos empezar a generar ya todo esto, ¿no? Como pioneros en Connected TV de lo que es el branding content, lo que es el ser sponsorships, la propia data dentro de un propio canal, que decís, yo tengo información de obviamente ese propio canal, como hoy lo tienen varios, ¿no? Por supuesto, algunos lo usan más, realmente otros lo usan menos, pero por ejemplo ViX, Pluto, son todos dueños de sus aplicaciones, y obviamente uno esperaría que puedan explotar mucho más la información que ellos pueden tener internamente para darle un servicio a las grandes marcas que sea mucho más específico, ¿no? y certero. Me hiciste acordarme de lo que me contaban mis abuelos de los principios de la radio, ¿no? Cuando en México era muy famoso la XCW y que pasaban radionovelas. Claro. Historias de amor y esas cosas, pero al principio se oía, este programa está patrocinado por, exacto, ¿no? Sal de uvas picadas o lo que fuera, ¿no? Exacto. Entonces como que vamos a regresar a eso, pero ahora a través de contenido en video, ¿no? Es que totalmente, y de hecho creo que nos pasa, yo ayer veía un programa argentino y la conductora decía, ahora vienen los PNTs, ¿no? La publicidad no tradicional, que es la que vos decís internamente en el programa. Y yo me ponía a pensar en cómo evolucionó digital con respecto a eso, ¿no? Porque televisión sigue teniendo ese famoso PNT, que es la publicidad no tradicional, que el conductor la dice en vivo, ¿no? Dentro del programa y no es una tanda publicitaria. Pero hoy, en realidad, si nos ponemos a pensar, tenemos PNT en las redes sociales, con los influencers, ¿no? Totalmente. Son todos PNTs. Ellos haciendo, ¿no? Las marcas pagándole a ellos como, ay, justo estoy usando esto. Y en realidad es una publicidad no tradicional. Entonces es como que todo se evolucionó y se convirtió a lo digital, pero mantenemos el formato, ¿no? Claro, pero algo que me encantó y que dices que bueno, que se va a volver una tendencia que viene ya el próximo año, pues es que también se trata también de publicidad no tan invasiva, ¿no? Porque de pronto
cuando ves anuncios, pues sí suele ser un poco, o hay usuarios que no tienen una experiencia tan agradable, ¿no? De no estar viendo su programa, pero con este tipo como pues de implementación de nuevos formatos de publicidad, pues las personas van a, pues como que va a estar más a gusto, ¿no? El consumo de su programa favorito, a través de todos estos que nos comentabas, el branding content, el sponsorship. Entonces creo que va a ser también una tendencia que bueno, ya es también en redes sociales, el tema del marketing de contenidos, ¿no? Tan famoso. Para allá va también la publicidad en CTV. Exacto, y eso si le sumas una buena segmentación, ¿no? Esa segmentación precisa que decís, bueno, como vos decís, encima mejorás la experiencia de la publicidad, ¿no? Para que el usuario no se sienta ni invadido ni nada. Uh-huh. Y además le está llegando al usuario correcto, porque a mí que me vengas a hablar capaz de cosas que no me interesan, ¿viste? Es como que voy a hacer oídos sordos y es como me estás molestando en el medio de mi contenido. Pero si además me llegás con algo que yo realmente estoy interesada, creo que todo va evolucionando justamente a eso, como vos dijiste, a la mejor experiencia hacia el usuario, ¿no? Así es. Bueno, pues no sé si tengas otra pregunta, Itza. No, más bien me gustaría preguntarle a Antonella si algo nos faltó, algún tema que crees que deberíamos de hablarlo respecto a ConnectTV. Creo que no. Creo que estamos al 100%. Para resumir y para finalizar eso, creo que lo más importante de ConnectTV es entender lo que es la tecnología, o sea, hablar hoy de tecnologías, no solamente en ConnectTV, digo, de la evolución que veníamos hablando recién, la tecnología tiene mucho que ver con eso. La segmentación, ¿no? Por eso también nosotros creamos la cápsula de Track TV internamente, porque entendimos de entrada que toda la parte de segmentación es fundamental para cualquier estrategia digital y que hoy digital realmente nos plantea ese beneficio, ¿no? El poder segmentar. Entonces creo que la parte de segmentación y la parte, por supuesto, siempre de contenido de calidad, ¿no? El dónde está saliendo mi publicidad, ¿no? Que esté saliendo en plataformas de calidad. Sabemos que la contraparte de digital muchas veces, y acá por supuesto, creo que de hecho el ecosistema de CTV favorece esto, pero hay mucho que tiene que ver con lo que nosotros llamamos brand safety, ¿no? De que la marca salga en contenido que realmente sea cuidado, que esté curado previamente por alguien y no que salga en noticias que nadie quiere que se asocie una marca con una noticia negativa ni nada por el estilo. Entonces creo que la parte esa de siempre entender la calidad, los auditores que están detrás de esas tecnologías, siempre es importante para cuidar a la marca. Y que no podemos hablar ya solo de publicidad digital y publicidad tradicional, ¿no? Ya es todo junto. Es un todo, totalmente. De hecho, creo que todavía seguimos creciendo mucho en Latinoamérica, por ejemplo, en las agencias de medios, en las agencias creativas, en los medios, en formar equipos integrales, ¿no? Antes, hace mucho, pasaba mucho esto del equipo offline, el equipo digital. Hoy sigue pasando mucho, pero creo que sí, a poquito estamos evolucionando y te encontrás con equipos que te dicen, no, esto es un 360, ¿no? Y yo tengo que poder velar por toda la pauta digital, ¿no? Offline, digital, por toda la pauta de mi marca, que en definitiva es lo que le duele a la marca y lo que necesitamos hacer por y para la marca, que no es, offline no está fuera de digital, tiene que ser un todo. Y eso es un gran aprendizaje que nos va a llevar a buenos resultados, sin ninguna duda. Antonella, pues fue un placer tenerte en el estudio y por supuesto que aprender de este tema que definitivamente va a estar en la mesa de discusión de las estrategias digitales del año que viene y de todos los próximos, y por eso es importante ponerlo en la mesa. Te agradecemos mucho y pues esperemos que no sea la primera vez que nos visitas por acá. La última. Perfecto, acá me tendrán cuando quieran y muchas gracias, en serio, un placer estar acá. Un placer. Y gracias a todos los que llegaron hasta este minuto del podcast. Recuerden que los pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas preferidas y nos vemos en la próxima. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.